Buenas tardes. Este es el grupo Amigos de las Tertulias de Barcelona. Mi nombre es Toni Feliu y el tema de hoy es Misterios ocultos de la historia. Aquí toco varios temas, no los voy a detallar, ya haremos la sorpresa. Irán saliendo o irán fluyendo según la historia. Primero empezaremos con un tema que me ha interesado mucho, que se trata de un escriba que se llamaba Esdras. En aquella época, la época de Nabucodonosor, había muy poca gente que supiera leer y escribir. Entonces los escribas eran los que aportaban la cultura y los que recibían y transmitían la cultura. En este caso, Esdras hizo una serie de movimientos que ahora los detallaremos aquí, que eran súper interesantes. Porque el origen del sistema del control religioso más poderoso de la historia. Pero ¿qué pasaría si el judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres religiones que gobiernan espiritualmente a más de 4.000 millones de personas hoy, no tuvieran su origen en una revelación divina, sino en un proyecto político diseñado en el corazón del imperio babilónico? Esdras es el arquitecto del sistema. En este contexto entra Esdras. He aquí la historia oficial que incomoda. El propio libro bíblico que lleva su nombre lo dice sin disimulo, Esdras 7:12. Era un escriba y sacerdote enviado a Jerusalén por el rey Artajerjes, con poderes religiosos y políticos. El imperio persa lo mandó. El imperio persa lo respaldó y el imperio persa le dio recursos y su misión era imponer la Torá como ley obligatoria. Por primera vez en este texto se presentaba como una ley divina inapelable. La fórmula que construyó fue perfecta desde el punto de vista del control. Un solo Dios, elimina deidades locales, alternativas, centraliza la autoridad espiritual en manos de los sacerdotes, una sola ley escrita, el Pentateuco. Pentateuco, muy bien, gracias. Interpretado exclusivamente por la casa sacerdotal, no cuestionable por el pueblo. La pureza étnica, matrimonios mixtos prohibidos, identidad grupal cerrada y separada del entorno. Y un solo templo, la concentración del poder religioso y económico en Jerusalén, bajo el control sacerdotal. El judaísmo post-exílico, construido bajo la égida persa, se derivan directamente a las otras dos religiones abrámicas. El cristianismo adopta el Antiguo Testamento como texto sagrado fundacional, incluyendo todas las narrativas construidas y editadas durante el exilio. El Mesías zoroastriano tiene una conciencia estructural notable en la figura de Cristo, nacimiento especial, misión redentora y triunfo al final sobre el mal. El Islam reconoce los mismos profetas del Antiguo Testamento y al mismo Dios único y a los mismos ángeles con los mismos nombres de origen babilónico. El concepto islámico de juicio final y resurrección y Satán como adversario personalizado son estructuralmente idénticos a los del zoroastrismo. Pero hay una pregunta que nadie hace. Un escriba financiado por el imperio persa, narrativas tomadas de Babilonia, conceptos importados del zoroastrismo, todo presentado como una herencia ancestral de un pueblo. El resultado, 3 religiones, 4.000 millones de creyentes y un sistema de ley, identidad y autoridad espiritual que lleva 2.500 años operando sin interrupción. Ningún imperio militar ha durado tanto. Ningún sistema de control ha escalado esta escala. Lo diseñaron en cautiverio, lo financió un rey extranjero y lo impusieron por decreto político y lo llamaron la palabra de Dios. ¿Revelación divina? Entonces entramos aquí en una segunda fase. A partir de aquí, ¿quién creó a Dios? Desde niños nos enseñaron la verdad incuestionable. Dios es el creador de todo, del cielo, de la tierra, del tiempo, del bien y del mal. Pero si hay una pregunta que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta, si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios?
Los gnósticos antiguos se obsesionaron con esta idea. Para ellos el Dios creador no era el origen supremo, sino una entidad nacida de algo más antiguo, más profundo, más desconocido. En algunos textos apócrifos se habla de un principio eterno, una conciencia primordial, incluso de errores cósmicos que dieron origen a los dioses. Y si Dios no surgió de la nada, y si fue producto del caos del universo mismo, de una explosión primigenia o de la fe humana, y si primero existió la idea y luego la divinidad. Hay escritos prohibidos, evangelios rechazados y manuscritos olvidados que sugieren que el Creador podría no ser el principio, sino una consecuencia, que Dios no creó al hombre, sino que el hombre necesitó crear a Dios para entender el miedo, la muerte y lo desconocido. Y ahora, dime tú, ¿y si Dios creó todo, quién lo creó a él? Y ya estamos hablando de Dios, vamos a hablar de la cara oculta. ¿De dónde vino el diablo? El Zoroastro, del que habla la historia, no es Zaratustra de Nietzsche. Nietzsche tomó el nombre porque le convenía para su argumento. El Zoroastro histórico fue un sacerdote y profeta que vivió en una sociedad de pastores nómadas de Asia Central iraniana. Ahora estaría bombardeado. Recibió, según los textos, una revelación directa del dios Ahura Mazda, señor sabio. La muerte en ese sistema llevaba a destinos vagos. El Sehol hebreo, el Hades griego, el inframundo sumerio, donde los muertos existían como sombras, sin conciencia plena, sin recompensa ni castigo, proporcionales a cómo habían vivido. Declaró que el universo no era cíclico, era lineal. Tenía un inicio, tenía un desarrollo y una batalla entre el bien y el mal en el tiempo histórico. Ese día no existía ninguna religión anteriormente documentada. El sistema conceptual de Zoroastro tiene 7 componentes que los especialistas identifican como originales. Primero, el monoteísmo ético, el único Dios que es esencialmente bueno. Segundo, el dualismo cósmico, una fuerza del mal. Tercero, el libre albedrío. Los seres humanos deben elegir entre el bien y el mal. Cuarto, el juicio individual del alma. Cuando un ser humano muere, su alma cruza el puente. Quinto, el paraíso y el infierno como destinos diferenciados con recompensa y castigo proporcionales a la vida. Sexto, la resurrección corporal al final de los tiempos. Los cuerpos físicos de los muertos serán restaurados para el juicio final. Y las ideas, como en todo en la vida, las ideas viajan y siempre lo han hecho. Friedrich Nietzsche publicó así Habló Zaratustra en 1883. De momento ya tenemos el bien y el mal. Vamos a entrar a otros detalles. Aquí tengo el misterio oscuro de los 12 apóstoles. El misterio de la tumba de Cristo, que ya entraremos. Y el misterio oscuro sobre la traición de Eva. Vamos a entrar un poco a ver la vida de Eva, que era. Antes del pecado, antes de la culpa, antes del miedo, existía el Edén. Un lugar perfecto, silencioso y ordenado, demasiado ordenado. Adán y Eva no eran libres, eran inocentes, y la inocencia no es virtud, es ignorancia protegida. Dios les dio todo menos una cosa, la posibilidad de elegir plenamente, y en el centro del jardín no crecía un simple árbol, sino era un símbolo poderoso, el árbol de conocimiento del bien y del mal. No representaba solo el bien y el mal moral, sino la capacidad de discernir y cuestionar y despertar la conciencia. La serpiente. ¿Quién era la serpiente? ¿Era enemiga o era mensajera? La serpiente ha sido presentada como el gran villano, pero en culturas antiguas, mucho antes del cristianismo, la serpiente simboliza la sabiduría, la renovación, el conocimiento oculto. No obligó a Eva a coger la manzana. Eva no cayó, no vio maldad, pero vio posibilidad.
de comerse una manzana. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Caín. Vamos a hablar de Caín. Caín no murió. Siempre nos dijeron que Caín fue castigado con el exilio. Y eso es mentira. Caín no huyó después de matar a Abel. La tierra lo rechazó, los animales le evitaban, el cielo dejó de responderle y entonces ocurrió algo peor que la muerte. Dios lo marcó, pero no para protegerlo de los hombres, lo marcó para que la muerte no pudiera tocarlo. Caín envejeció, se pudrió, se quebró por dentro y vio morir generaciones enteras. Suplicó perdón, que nunca llegó. Ahora entiendo la verdad de que la Biblia calla. Caín no es un personaje. Caín es... ¿Qué es Caín? Bueno, el tiempo se descubrió algo, que cada asesinato cometido con odio abría una grieta en el mundo. Y por esas grietas, por él podía susurrar, inspirar celos, alimentar la ira y empujar la mano temblorosa. Cada fratricidio, cada guerra civil, cada traición entre hermanos es Caín, recordándole al mundo su crimen. El manuscrito terminaba con una advertencia escrita con sangre seca. Cuando un hermano mate a otro sin saber por qué, Caín habrá caminado otra vez entre los hombres. No tenía rostro, solo era una sombra, con ojos llenos de culpa infinita. No quiero matar más, me dijo, pero si dejo de hacerlo, Dios tendrá que mirarme otra vez. Al día siguiente las noticias hablaban de un hombre que había asesinado a su hermano sin motivo. Ahora entiendo la verdad que la Biblia calla. Caín no es un personaje, es una condena eterna. Y mientras exista el odio entre hermanos, Caín jamás será perdonado. Aquí hay otro, son misterios que salen y los voy documentando, los voy relacionando, porque son interesantes. Este de Caín es muy interesante. Las luchas fratricidas entre hermanos es muy importante. Y este es el misterio de la tumba de Cristo. Y en una colina silenciosa bajo un cielo que parecía contener la respiración del mundo, yacía una tumba sellada con una enorme piedra. Dentro de ella, según los relatos, fue colocado el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su crucifixión. Soldados romanos vigilaban la entrada y nadie debía tocarla, nadie debía abrirla. Pero algo ocurrió, algo que hasta hoy sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Al amanecer del tercer día la tierra tembló. Un estruendo sacudió la colina y la piedra fue removida. Cuando algunas mujeres llegaron al lugar para ungir el cuerpo, encontraron la tumba vacía. Solo quedaban las vendas cuidadosamente dobladas y no había señales de lucha ni había rastros de robo. El cuerpo simplemente no estaba. Desde entonces algunas teorías oscuras y fascinantes han surgido. Algunos creen que Jesús resucitó tal como lo había anunciado. Otros afirman que su cuerpo fue ocultado por una secta secreta. Hay quienes sostienen que nunca murió realmente y que escapó por la noche. Y los más conspirativos dicen que su tumba guarda un secreto que la Iglesia jamás revelará. Y a lo largo de siglos, exploradores, arqueólogos han buscado la tumba verdadera, varias ubicaciones en Jerusalén, reclaman un lugar exacto, pero ninguno ha ofrecido pruebas definitivas. No hay restos, no hay cuerpo, no hay evidencia final. La tumba de Cristo sigue siendo un enigma. Y ahora veamos aquí, acabaremos con este. Este es el misterio oscuro de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret. En la penumbra de la historia sagrada, más allá de los vitrales y los himnos, existe un relato que rara vez se cuenta. La historia de 12 hombres marcados por el destino y por la tragedia. No eran santos al inicio, eran pescadores, cobradores de impuestos, fanáticos políticos, y uno a uno, según los antiguos textos, tradiciones ocultas, fueron arrastrados hacia un camino de sangre, traición y muerte. Pedro, el primero entre iguales, juró lealtad eterna, pero negó 3 veces conocer a su maestro cuando el miedo lo devoró. Dicen que al morir pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir como Jesús. Sus últimos gritos, según leyendas romanas, resonaron en las catacumbas. Juan el Amado fue el único que no murió martirizado, pero su castigo fue peor, condenado al exilio en la isla de Patmos.
donde escribió visiones apocalípticas tras presenciar horrores que, según manuscritos perdidos, le hicieron enloquecer lentamente. Tomás, el incrédulo, viajó hasta la India llevado por una fe que poco se entendía. Fue atravesado por lanzas y mientras morían decía que murmuró: «Ahora sí creo». Andrés fue atado a una cruz en forma de X, no le clavaron, le dejaron pudrirse lentamente durante días. Predicó hasta que su voz se apagó entre espasmos. Santiago el Mayor fue decapitado, su cabeza rodó por el suelo y su verdugo, según la tradición, se convirtió en creyente al ver su mirada final. Bartolomé fue desollado vivo, su piel arrancada como un manto de carne, y las imágenes antiguas lo muestran sosteniendo su propio rostro, como si incluso después de muerto no pudiera escapar del tormento. Mateo fue asesinado a golpes, Felipe crucificado, Tadeo atravesado con hachas, Simón partido en dos con una sierra, Santiago el menor apedreado y luego rematado con un garrote, y Judas Iscariote, el nombre que aún provoca escalofríos, traicionó a su maestro por 30 monedas de plata, pero la culpa lo consumió. Colgó su cuerpo de un árbol. 12 hombres, 12 destinos sellados por la fe o por una maldición divina. Y hasta aquí hemos llegado. Ya los hemos matado a todos. No quedó ninguno.